Un cocodrilo enorme, un depredador temible de las aguas turbias, yace inerte bajo el sol abrasador de la sabana. A su alrededor, un grupo de seres bípedos, cubiertos de sudor y polvo, empuñan piedras afiladas y lanzas de madera. No están huyendo, están desmembrando a la bestia. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros más primitivos, como Homo habilis, vivieron escondiéndose en las sombras, siendo el plato principal de felinos dientes de sable, hienas gigantes y aves rapaces colosales. Eran presas asustadizas que apenas sobrevivían alimentándose de las sobras que dejaban otros carnívoros. Pero la escena del cocodrilo marca un quiebre definitivo en la cruda historia de nuestro planeta. El cazado se ha convertido en el cazador supremo. Este cambio monumental llegó con la entrada triunfal de Homo erectus hace casi 2 millones de años. Por primera vez, un homínido no solo sobrevivía a duras penas, sino que dominaba su duro entorno con una autoridad brutal e indiscutible. Los diversos yacimientos arqueológicos esparcidos por el continente revelan una verdad asombrosa. Junto a los restos fosilizados de estos antiguos humanos no se encuentran pequeños roedores, sino verdaderas montañas de huesos pertenecientes a rinocerontes, hipopótamos, jabalíes salvajes, ciervos, caballos y hasta inmensos elefantes. Abatir a estos gigantes prehistóricos requería mucho más que simple fuerza física, exigía inteligencia táctica avanzada, cooperación grupal perfecta y una valentía sin precedentes en la naturaleza. Su dominio territorial fue tan absoluto que las vastas fronteras de África pronto les quedaron sumamente pequeñas. Caminando firmemente sobre sus 2 piernas perfectamente adaptadas para recorrer distancias interminables bajo el sol ardiente, se convirtieron en los primeros viajeros intercontinentales de la historia humana, conquistando inmensos territorios en Asia y extensas partes de Europa. Llevaban consigo una audacia indomable que alteró para siempre el frágil equilibrio de los ecosistemas por donde pasaban. El guión de la evolución humana cambió radicalmente de género, pasando del terror constante y la supervivencia extrema a una grandiosa epopeya de conquista y expansión implacable. Bienvenidos a Planeta Misterioso, el espacio dedicado donde desentrañamos los enigmas más profundos de nuestra misteriosa existencia y de la fascinante historia del mundo. Soy su anfitrión y hoy iniciamos un viaje extraordinario hacia los orígenes de nuestra propia fuerza. Si disfrutan descubriendo los secretos que la Tierra ha guardado celosamente durante milenios, los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. El cuerpo de este homínido era una auténtica obra maestra de la ingeniería biológica diseñada específicamente para dominar un mundo sumamente hostil. Sus proporciones físicas resultaban imponentes para su época, alcanzando algunos individuos alturas que rondaban 1,85 m. Esta estatura marcaba una diferencia abismal respecto a las formas pequeñas de sus antecesores. Sin embargo, el verdadero secreto de su extraordinaria supervivencia residía muy profundo, oculto bajo la piel. Sus huesos poseían un grosor y una densidad asombrosos, superando con creces la robustez del frágil esqueleto humano moderno. Este armazón macizo funcionaba exactamente como una armadura natural de alta resistencia, otorgándoles una capacidad de absorción de impactos inaudita frente a caídas violentas, golpes demoledores y los inevitables forcejeos que exigía el enfrentamiento directo con enormes bestias salvajes. En un entorno donde un hueso roto significaba una muerte segura, poseer un esqueleto casi indestructible era la clave absoluta del triunfo. La fuerza bruta por sí sola nunca ha garantizado el éxito duradero en las vastas llanuras africanas. La verdadera ventaja evolutiva que los coronó como los amos indiscutibles del paisaje fue un rasgo sorprendentemente sutil pero letal en su ejecución. Poseían la capacidad de transpirar de manera altamente eficiente gracias al desarrollo masivo de glándulas sudoríparas, distribuidas por toda su anatomía, la cual había perdido ya la mayor parte del pelaje denso característico de los primates anteriores. Este maravilloso mecanismo de enfriamiento constante les permitía regular su temperatura corporal de forma magistral mientras corrían sin descanso durante horas enteras bajo el sol abrasador del mediodía.
De esta adaptación fisiológica nació una de las estrategias más implacables y efectivas jamás vistas en el mundo natural, conocida como la caza persistente. No necesitaban ser más veloces que un ágil antílope en un arranque corto y explosivo. Su método de caza consistía en una persecución metódica, un acoso psicológico y físico continuo que negaba a la presa desesperada cualquier mínima oportunidad de detenerse a descansar o buscar refugio entre las sombras. Obligaban al animal a desplazarse kilómetro tras kilómetro justo en las horas más calurosas y sofocantes del día, mientras el mamífero cazado, incapaz de jadear con la suficiente rapidez para disipar el inmenso calor interno acumulado, comenzaba a asfixiarse lentamente y su temperatura sanguínea rozaba niveles fatales, los cazadores continuaban avanzando al trote, manteniendo un ritmo constante, frescos y totalmente enfocados en su objetivo. Finalmente, la presa colapsaba irremediablemente sobre el polvo, víctima de un golpe de calor agónico, rindiéndose ante un depredador tenaz que simplemente se negaba a detener sus pasos. El toque definitivo que perfeccionó a esta máquina de dominación se encontraba en la compleja anatomía de sus extremidades superiores. La estructura interna de sus hombros evolucionó hasta adquirir una configuración geométrica notablemente similar a la que poseemos en la actualidad. Este importante cambio morfológico desbloqueó una habilidad biomecánica absolutamente revolucionaria para la época: la asombrosa capacidad de almacenar energía elástica en los tendones pectorales para luego liberarla en un movimiento de lanzamiento rápido, fluido y extremadamente violento. Podían arrojar objetos contundentes, ya fueran rocas afiladas o pesadas lanzas talladas en madera, con una fuerza destructiva formidable y una precisión casi milimétrica. Esta nueva facultad para infligir daño severo desde una distancia prudencial minimizaba enormemente el riesgo de sufrir heridas mortales durante el caótico combate cuerpo a cuerpo y convertía el espacio abierto en un campo de tiro letal. El volumen craneal de estos seres experimentó una expansión sin precedentes en la historia de la evolución, alcanzando un promedio de 1030 centímetros cúbicos, una magnitud que representa aproximadamente el 80% de la capacidad intelectual del ser humano moderno. Este crecimiento masivo de la masa cerebral transformó de manera radical la forma en que interactuaban con su entorno material. La inteligencia recién adquirida se manifestó de forma maravillosamente tangible a través de la manipulación de la piedra. Atrás quedaron las rudimentarias lascas afiladas por puro accidente que utilizaban sus lejanos antecesores. En su lugar emergió la sofisticada e innovadora industria lítica achelense. Las manos que antes simplemente golpeaban rocas al azar, ahora tallaban hachas bifaciales con una simetría asombrosa, calculando minuciosamente los ángulos de impacto para obtener un filo perfecto y altamente resistente. Cada golpe aplicado sobre el núcleo de sílex demostraba una planificación mental extremadamente compleja, revelando la increíble capacidad cognitiva de visualizar la herramienta completamente terminada antes de siquiera extraer la primera esquirla de la matriz pétrea. Estas elaboradas piezas simétricas no eran simples cuchillos primitivos, representaban auténticas obras maestras multifuncionales, diseñadas meticulosamente para desollar tendones duros, raspar las pieles gruesas de animales colosales y fracturar huesos macizos con una eficiencia verdaderamente letal. Sin embargo, la innovación tecnológica más trascendental de este periodo emergió directamente de las cenizas ardientes de los incendios forestales provocados por los rayos tormentosos. Dominar las llamas, un elemento desbocado de la naturaleza que infundía un pánico absoluto y paralizante en la totalidad de las demás criaturas terrenales, elevó a estos homininos a una categoría de control superior sobre su hábitat. Inicialmente, actuaban como recolectores audaces, capturando el fuego salvaje y transportando ascuas humeantes durante largos peregrinajes, protegiéndolas del viento gélido y la lluvia persistente como si fueran los tesoros más sagrados de su precaria existencia. Mantener vivas estas primeras hogueras comunitarias exigía una vigilancia incesante y una coordinación grupal admirable, alimentando continuamente las brasas rojas con estiércol seco y ramas caídas.
con el implacable avance de las generaciones, lograron descifrar el misterio de la fricción para generar chispas vitales por sí mismos. Las noches oscuras de la prehistoria perdieron de golpe su terror ancestral. Los campamentos se iluminaron con un resplandor cálido y protector, creando zonas de seguridad infranqueables donde ninguna bestia depredadora, sin importar su tamaño o ferocidad, se atrevía a penetrar. Más allá de brindar una defensa inquebrantable, el fuego trajo consigo un milagro silencioso que alteró la biología de forma irreversible, la cocción sistemática de los alimentos. Al someter las porciones de carne cruda y los tubérculos fibrosos recolectados a altas temperaturas, lograban descomponer las cadenas de proteínas complejas y neutralizaban las toxinas vegetales, haciendo que cada bocado fuera infinitamente más tierno, seguro y fácil de asimilar. El tracto intestinal, que durante millones de años había gastado cantidades colosales de energía biológica en procesar materia dura, redujo su tamaño gradualmente. Toda esa inmensa energía metabólica que quedó liberada por la digestión facilitada encontró un nuevo, ambicioso y fundamental destino fisiológico: alimentar constantemente al voraz cerebro en plena expansión. Cocinar transformó la comida ordinaria en un motor biológico sumamente potente, permitiendo que las complejas redes neuronales florecieran y la memoria espacial se multiplicara de manera exponencial. Las largas horas posteriores al atardecer, que antes estaban destinadas obligatoriamente al silencio sepulcral y el sueño temeroso, se convirtieron en un valioso tiempo adicional para la vida consciente. Esta sinergia perfecta entre una mente analítica aguda, herramientas cortantes de diseño insuperable y el dominio absoluto de las brasas incandescentes preparó el escenario material para un salto evolutivo aún mayor. Un cráneo desprovisto totalmente de dientes, desenterrado del polvo prehistórico, encierra una de las revelaciones más conmovedoras de nuestro vasto linaje. Este anciano, completamente incapaz de masticar tendones crudos o triturar raíces fibrosas por sí mismo, sobrevivió durante múltiples estaciones en un entorno implacable donde la mínima debilidad física solía ser una sentencia de muerte inmediata. Su existencia prolongada no representó un simple accidente biológico, sino la prueba irrefutable de un comportamiento social profundamente revolucionario. Alguien dentro de su clan tomó la decisión consciente de protegerlo de los depredadores nocturnos y alimentarlo a diario. Otros individuos debieron masticar pacientemente los trozos de carne hasta convertirlos en una pasta suave y digerible, o bien rasparon el tuétano blando y altamente nutritivo oculto en el interior de los huesos largos, para luego ofrecer ese sustento vital directamente en sus manos. Este extraordinario acto de altruismo primitivo demuestra de manera contundente que la compasión genuina despertó muchísimo antes del amanecer de las civilizaciones modernas, separando definitivamente a estos seres de la brutalidad instintiva del mundo puramente animal. Los silenciosos registros paleontológicos también han expuesto casos desgarradores pero inspiradores, como infantes afectados por deformidades severas en la columna vertebral y adultos paralizados por dolorosas enfermedades óseas crónicas, quienes, contra todo pronóstico natural, lograron alcanzar edades sorprendentemente avanzadas. La supervivencia continua de estos miembros vulnerables e incapaces de valerse por sí mismos dependía directamente de la enorme abundancia generada por los vigorosos cazadores del grupo. Abatir presas colosales proporcionaba un excedente masivo de proteínas que superaba con amplias creces el hambre inmediata de los participantes en la matanza. Este vital exceso de recursos cárnicos fomentó la práctica sistemática y cultural de compartir las raciones equitativamente, cimentando vínculos afectivos increíblemente profundos y estableciendo las bases fundamentales de una rudimentaria pero efectiva red de asistencia médica comunitaria. Aquellos que, por enfermedad o vejez, ya no podían empuñar un arma de piedra o correr largas distancias, seguían siendo celosamente cuidados, transformando la simple manada biológica en una verdadera sociedad unida por lazos inquebrantables de solidaridad y cuidado mutuo. Para sostener y perfeccionar esta intrincada red de apoyo constante, el grupo implementó una estrategia organizativa brillante basada en la cooperación absoluta y la especialización de tareas.
Las huellas fosilizadas dejadas en el barro de antiguas expediciones, compuestas exclusivamente por varones adultos, sugieren fuertemente una marcada y eficiente división del trabajo. Mientras los cazadores se adentraban audazmente en el territorio salvaje y peligroso para enfrentarse a las grandes bestias, buscando asegurar las ansiadas calorías de la grasa y la carne, las mujeres del clan aportaban una estabilidad inestimable, recolectando pacientemente abundantes frutos secos, tubérculos nutritivos y raíces seguras cerca del campamento. Esta dualidad estratégica garantizaba un equilibrio perfecto, asegurando que, incluso si la cacería principal fracasaba rotundamente tras largas jornadas de rastreo extenuante, el clan entero jamás perecería de inanición, sosteniéndose firmemente gracias a los alimentos vegetales obtenidos mediante el esfuerzo constante de las recolectoras. El núcleo sagrado donde todas estas complejas interacciones sociales y lazos afectivos cobraban vida era el cálido círculo luminoso trazado por la hoguera encendida. Cuando el sol desaparecía bajo el oscuro horizonte, las llamas danzantes creaban un refugio seguro que invitaba invariablemente a la reunión pacífica y al descanso compartido. Mirarse directamente a los rostros iluminados por el resplandor anaranjado de las brasas impulsó una necesidad imperiosa de intercambiar información compleja, yendo mucho más allá de los simples gruñidos guturales de alerta o los apresurados gestos físicos defensivos. La anatomía interna de sus gargantas comenzó a transformarse progresivamente en respuesta a esta enorme presión social por comunicarse. El hueso hioides, esa pequeña y frágil pieza esquelética que resulta fundamental para lograr articular sonidos precisos, evolucionó de forma sutil pero decisiva, permitiendo un control superior y delicado sobre las cuerdas vocales y la lengua. Aunque ciertamente carecían del vasto vocabulario que dominamos en el presente, forjaron un protolenguaje sumamente efectivo, una rica sinfonía de distintos tonos, ritmos vocales y expresiones sonoras, capaz de coordinar meticulosamente tácticas de emboscada, instruir a los más jóvenes en el difícil arte de tallar pedernal y sobre todo transmitir las primeras historias y emociones compartidas bajo la inmensidad del vasto cielo prehistórico. El horizonte azul e interminable del océano profundo no representó un muro infranqueable, sino una tentadora invitación a lo desconocido. Las huellas fosilizadas y las herramientas talladas descubiertas en islas remotas y totalmente aisladas, como Flores y Timor, desvelan una hazaña logística verdaderamente asombrosa. Estas porciones de tierra jamás estuvieron conectadas al continente, ni siquiera durante las glaciaciones más severas, cuando el nivel del mar descendió drásticamente. Llegar hasta sus costas exigió surcar aguas traicioneras y corrientes marinas extremadamente violentas. Este cruce deliberado requirió un nivel de planificación anticipada absolutamente inédito en el reino animal. Tuvieron que talar troncos masivos, amarrarlos fuertemente con gruesas lianas para construir balsas flotantes y, lo más sorprendente, calcular las provisiones necesarias de agua dulce y alimentos para sobrevivir durante travesías prolongadas bajo el sol inclemente. Se convirtieron, por mérito propio, en los primeros y más audaces navegantes de la historia planetaria, desafiando el abismo líquido con un ingenio desbordante. Su legado monumental fue tan vasto que, irónicamente, logró confundir por completo a las mentes más brillantes de la ciencia moderna. A finales del siglo XIX, una teoría errónea pero inmensamente popular dominaba los círculos académicos europeos. Los eruditos de la época, guiados por un razonamiento geográfico simplista y graves prejuicios intelectuales, sostenían ciegamente que el origen de la humanidad debía hallarse en las exóticas selvas de Asia, descartando por completo la enorme riqueza de África. En este contexto de profunda ceguera científica, un médico y antropólogo holandés llamado Eugène Dubois emprendió un viaje febril hacia la isla de Java en el año 1891. Removiendo la oscura tierra volcánica indonesa, desenterró una bóveda craneal parcial y un fémur petrificado. Convencido de haber encontrado el eslabón perdido anatómico capaz de caminar erguido, presentó su descubrimiento revolucionario al mundo entero con enorme entusiasmo.
La respuesta inicial de la comunidad científica fue un escepticismo gélido y un rechazo casi unánime. Aquellos huesos milenarios que no encajaban en los rígidos y equivocados dogmas antropológicos de la época fueron condenados al polvo y al injusto olvido en cajas de madera durante varias décadas de silencio. Hizo falta el posterior e inesperado hallazgo de fósiles idénticos en las profundas cuevas chinas para que los investigadores comprendieran con gran asombro y profunda humildad la inmensa magnitud de su terrible error interpretativo. Al comparar meticulosamente las osamentas recuperadas, tuvieron que reescribir los libros de historia evolutiva desde cero. Comprendieron finalmente que este incansable viajero había nacido originalmente en las áridas sabanas africanas y, armado únicamente con su intelecto de piedra y el dominio absoluto de las brasas, había logrado cruzar montañas nevadas, desiertos calcinantes y mares bravíos para colonizar los confines de la Tierra. Despedazaron el arraigado orgullo académico occidental, demostrando con pruebas irrefutables que la verdadera grandeza de nuestro extenso linaje no comenzó donde los sabios modernos querían imponer, sino en los pasos valientes de un errante africano que se atrevió a mirar mucho más allá de las aguas inexploradas. El reinado absoluto de este homínino sobre la faz de la Tierra se extendió por casi 2 millones de años. Esta cifra colosal establece un récord de supervivencia que empequeñece nuestra propia historia, considerando que nosotros apenas sumamos unos 300.000 años de existencia en este mundo. Fueron la forma humana más exitosa, resiliente y adaptable que jamás haya pisado los continentes. Sobrevivieron a erupciones volcánicas cataclísmicas, migraciones extenuantes y depredadores feroces. Sin embargo, el enemigo que finalmente logró derribar a este imperio de piedra y fuego no poseía garras afiladas ni colmillos mortales, fue el implacable cambio climático. Poco antes de su ocaso definitivo, el entorno natural que los había nutrido comenzó a transformarse drásticamente. Las sabanas abiertas y los bosques dispersos, que constituían su territorio de caza perfecto, empezaron a desaparecer de forma acelerada. En su último refugio conocido, ubicado en la lejana isla de Java, las densas y oscuras selvas tropicales avanzaron sin piedad, devorando rápidamente los paisajes abiertos. Esta transformación ecológica asfixió sus tácticas tradicionales. Los inmensos animales de los que dependían para obtener las necesarias cantidades de energía sucumbieron ante la falta de alimento y espacio, arrastrando irremediablemente a sus cazadores hacia el mismo abismo de la extinción. Privados de sus recursos vitales y acorralados por una naturaleza hostil que ya no dominaban, el último grupo de estos pioneros exhaló su aliento final hace poco más de 100.000 años. Su trágico desenlace nos deja una advertencia silenciosa pero profundamente perturbadora. Ni siquiera la especie más longeva, ingeniosa y fuerte de todo nuestro linaje pudo resistir la furia de una tierra en constante alteración. Su caída demuestra que la inteligencia y las herramientas tienen límites cuando el propio planeta decide cambiar las reglas del juego evolutivo. Llegamos al final de este viaje hacia nuestras raíces más antiguas. Me encantaría conocer qué piensan sobre esta asombrosa historia de supervivencia y caída. Dejen sus opiniones personales y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Si este recorrido por el tiempo ha logrado cautivarlos, los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir descubriendo juntos los grandes misterios del pasado. No olviden interactuar y compartir este contenido en sus redes sociales y, por supuesto, hacérselo llegar a sus amigos y familiares para que ellos también conozcan la verdadera grandeza de nuestros primeros ancestros. Nos encontraremos muy pronto en una nueva exploración.